El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, soy Julio Kirschbaum aquí en el andén del tren, esperándolo a Gaby, que parece que ahí está corriendo, viniendo en bicicleta hasta el tren. ¿Cómo Hola, Gaby. estás, Julito? Bienvenida. ¿Te costó llegar? Pero no, Julito, yo tengo mucho entrenamiento. Me parece muy bien. Bueno, Gaby Antic, me vas a acompañar todo el programa y vamos a charlar de un tema muy interesante hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el patrimonio cultural inmaterial y por qué salvaguardarlo y cómo salvaguardarlo. Vamos a hablar de gestión cultural, de política cultural, de turismo cultural y de agentes culturales y todo lo que ustedes, queridos amigos, quieran saber y preguntar a través de nuestro teléfono 4899-1623 en los cortes o en nuestro correo trenradio@gmail.com. Y este va a ser el tema de hoy con nuestra invitada, que es María Luis Durán. ¿Sabías, Gaby? María Luz, vamos a ver si nos viene ¿Qué dije? a... María Sacale Luz. ahí, por favor. Hoy estamos de papelón en papelón. Ay, Julito, No quiero hablar. Ni hablemos del tema. No hablemos de papelones. María Luz Durán, muy bienvenida a este nuevo viaje de Tren Nocturno. Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Un placer tenerte. Pero antes de largar con nuestra invitada, vamos a ver, Gaby, qué tenemos qué nos pregunta el tren curioso. ¿Qué será lo que nos pregunta el tren? Queremos que nos cuenten en qué año el fileteado porteño fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial. Quienes respondan correctamente a la consigna pueden ganar entradas para espectáculos para 2 personas. Pueden dejarnos su respuesta en el 4899-1623 durante las tandas, por favor, o escribirnos a trenradio@gmail.com. Muchas gracias, Javi. Bueno, hoy largamos con nuestra invitada de hoy, María Luz Durán, que, amigos, es licenciada en Turismo y Hotelería, especializada en Turismo Cultural y Cultura, de la Cátedra de UNESCO de Turismo Cultural, precisamente. Tiene posgrado en Patrimonio, en Gestión Hotelera, en realidad. Posgrado en Patrimonio, Turismo y Gestión Cultura. Hotelera. Y la gestión hotelera tiene que ver con la licenciatura en Turismo y Hotelería, que es el título que se expide así de esa forma, pero en realidad no tengo mucha experiencia en hotelería. Mi experiencia está en turismo y turismo cultural. Entiendo. Bueno, te pido disculpas que acá está todo mezclado este tema, pero en realidad, vos sabés que ya muchos correos que enviaron a priori algunos oyentes del programa están como confusos en lo que hace a todo lo que es la gestión cultural. Como que dice gestión cultural, turismo cultural, ¿qué vinculación hay? ¿Qué son los agentes culturales? ¿Son promotores? ¿Son productores? La gente está muy confundida con este tema. Sigo con tu presentación, ¿de acuerdo? Es directora del proyecto Discípulos del Patrimonio Intangible en el Distrito de las Artes. Investigadora además del patrimonio cultural sobre el patrimonio de la boca del Riachuelo. Qué interesante esto, ¿eh? Sí. Debe haber mucho para investigar ahí, ¿eh? Es una de las zonas más ricas de patrimonio intangible y Sí. También tengo mi corazón ahí porque nací en esa zona y bueno, también mi tesis de posgrado fue puesta el foco en ese tema. Uh-huh. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es la expresión patrimonio cultural está de algún modo muy cambiada en las últimas décadas. ¿Qué es el patrimonio cultural y fundamentalmente por qué le dicen intangible?
Bueno, el patrimonio cultural no solo es intangible, Sí, también no, hay aquí vamos a hablar patrimonio hoy particularmente. tangible e intangible, pero hablamos de patrimonio intangible sobre aquellas expresiones culturales que no se ven materializadas, como los conocimientos, los usos orales, las transmisiones orales, los conocimientos sobre la naturaleza que tienen los pueblos originarios. Bueno, un sinfín de expresiones que enumera también muy bien UNESCO en la Convención 2003 sobre patrimonio intangible, y que realmente es muy importante protegerlas, ¿no? Tener políticas de gestión, tanto privadas a través de proyectos como el mío, como públicas, que tiendan a protegerlas y que se transmitan a las generaciones futuras. Es un factor importante en este momento, justamente debido al fuerte crecimiento de la globalización, ¿no es cierto? Bueno, la globalización tiende justamente a atacar este patrimonio, porque homogeniza, hace productos únicos. Hoy viajar no significa descubrir a lo mejor la cultura de la forma que la descubríamos antes, porque los impactos del turismo justamente hacen que se produzca un efecto de homogenización. Claro. Y justamente por eso que sea el patrimonio intangible protegido y que se preserve tal cual es originariamente, y se pueda transmitir para que se pueda replicar y mejorar también la técnica, realmente es muy importante. Y digamos, cuando hablamos de estrategias de salvaguardia, ¿cuáles podrían ser algunas de ellas y qué responsabilidad le cabe, por ejemplo, al Estado en esa gestión del patrimonio, a los agentes privados y también a la sociedad civil, ¿no es cierto? Sí, la responsabilidad las tenemos todos, y lo enumeraste muy bien cuando dijiste el Estado con sus políticas públicas, la sociedad civil apropiándose de la identidad que representa ese patrimonio, y los privados generando proyectos siempre respetando éticamente lo que es el patrimonio, en el caso del turismo con más razón, que explota, digamos, algunos recursos culturales, siempre planificando y generando estrategias respetando los valores que tienen estas expresiones culturales con respecto a la identidad de las personas de la comunidad a la cual pertenecen. Hay un programa que vos desarrollaste junto con un conjunto de artistas que de alguna manera puede ser considerado como una estrategia en su conjunto de salvaguardia, que es Discípulos del Patrimonio Intangible en el Distrito de las Artes. ¿Querés contarnos quiénes participaron, cuáles fueron los criterios de selección de los artistas y de las técnicas y la finalidad del proyecto? Sí, el proyecto es una idea que surge desde mi formación, es una inquietud que yo tenía hace mucho tiempo, justamente a partir de que hice el posgrado en Patrimonio, Turismo y Cultura en la cátedra UNESCO. Mi tesis la hice sobre patrimonio inmaterial y vi la necesidad de proteger el patrimonio inmaterial, por eso lo apliqué en el Distrito de las Artes, porque es la zona donde yo vivo y donde yo actúo también como gestor cultural y donde más conozco a los artistas. Claro. Comencé por esta zona, desarrollando una planificación para que los artistas transmitan sus técnicas, transmitan sus conocimientos, su sabiduría, todo eso que hace que sean un artista consagrado. La obra en sí misma expresa un montón de sentimientos y de capacidades que tiene el artista en un momento determinado, pero no puede transmitir la técnica en sí misma. Todo aquello que él, además de lo que aprendió por su formación tradicional, obtuvo por sus investigaciones, obtuvo por la prueba y error, obtuvo por sus experiencias propias de vida. Todo eso es lo que hace a un artista destacado, y eso es el patrimonio inmaterial. Por eso desarrollamos este proyecto Discípulos del Patrimonio Intangible, donde una selección de 5 artistas destacados de la zona seleccionaron discípulos. En realidad 4 de ellos seleccionaron gente que los conocían y quisieron que sean ellos sus discípulos. Y en el caso de Mariana Capurro, que es artista de arte textil, ella hizo una convocatoria abierta donde se presentaron los que realmente estaban interesados. O sea, tuvimos una diversidad. Sí.
tuvimos una diversidad de temáticas y en esto yo soy muy abierta cuando pienso mis proyectos en compartir con el artista que en realidad está haciendo mi proyecto efectivo cuál es su opinión y cómo quiere llevar a cabo lo que yo estoy proponiendo. En una palabra, ¿cuál sería el fundamento fundamental del proyecto este? El verdadero fundamento es proteger, salvaguardar el patrimonio que hoy tenemos contemporáneo, ¿sí? Apoyar las expresiones culturales contemporáneas y que se transmitan y se repliquen, o sea, que los artistas, de los artistas no quede solo la obra material, que de los artistas queden sus enseñanzas, sus experiencias, todo esto que hace a un artista consagrado, y que otro artista también lo pueda aprender. Generalmente los talleres de los artistas son cerrados, o sea, es una información resguardada, privada, no se abren los artistas a decir cómo ejecutan sus obras. Entonces esto es sumamente valioso, realmente es lo valioso en todo esto. Claro. Sí, y es interesante porque pone en juego también el elemento de la transmisión cultural y, digamos, de trasladar una memoria o una práctica que es histórica también al futuro, ¿no es cierto? Claro. Te voy a dejar una pregunta como para responder después de una pequeña tanda comercial que tenemos, que es, bueno, ¿cómo se sortea ese borde fino, delgado, que a veces está entre, digamos, intentar mantener vivo el patrimonio sin banalizarlo ni fosilizarlo, ¿no es cierto? Vaya dificultad que plantea Gaby, ¿eh? Es cierto, es muy común que se pueda caer en eso. Vamos en un corte muy breve y enseguida volvemos y le respondemos a Gaby la inquietud de ella. Gaby, ¿Qué, Julito? ofrecemos obras de teatro, ¿te parece bien? Sí, claro, pero vamos primero... No, después, primero Claro, vamos al tema sí, musical. sí. Pero ofrecemos obras de teatro hoy, A mí porque me hoy parece tengo que varias sí. obras de teatro que creo que les van a interesar a nuestros oyentes. Dale. Pero las dejamos con la incógnita y vayan pensando en la consigna que Gaby anunció hace un ratito. Gaby, ¿qué tenemos de música hoy? Ay, ¿qué será lo que se viene? Hoy les traje 2 temas musicales interpretados por Lisandro Aristimuño, músico, cantautor y productor argentino. Su estilo fusiona el rock, el pop, el folclore y la música electrónica. El primer tema que vamos a escuchar se llama Humo sobre el mar. De nubes hermosas me dejé sin duda enamorar, y en cámara lenta te vi salir desnuda sobre el mar. Soy aire en tu mirar, soy parte sin fragmentar. Fui cosas que no soy, en violeta, gris y azul. Humo sobre el mar, flota en el lugar. Humo sobre el mar, flota en el lugar.
respira la noche y se va durmiendo en el café. Son casi las 3. Gracias, Javier Randó, por devolvernos el aire para que podamos ofrecer, queridos amigos, como les anunciamos, las obras de teatro. Tenemos Cabeza de Globo en el espacio Gadi el domingo a las 20 horas, que toma lo real, lo imaginario, lo simbólico. ¿Y qué es más alienante? Es una pregunta que nos trasladan. ¿Estar dentro o estar fuera? La Michíguene de la Carpa 4 es la segunda obra que les ofrecemos en Método Kairos el sábado y el domingo a las 18:30. Vendría a ser el universo judío de clase media alta y una mujer que veranea desde niña en Miramar. El ensayo de Utopía es la tercera obra que les ofrezco en el Teatro El Grito en Costa Rica 5449, el domingo a las 18 horas. Aborda la relación de las actrices y los actores con el arte de actuar y sus referentes estéticos y éticos. Siempre hay que irse alguna vez de alguna parte, es la última obra que les ofrecemos en el Teatro No Avestruz el sábado a las 22 horas. Es una reflexión profunda acerca de los recuerdos. Para todos aquellos que quieran acceder a estas obras, nuestro correo, reitero, trenradio@gmail.com, nuestro teléfono 4899-1623. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. No. Barreras. No. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Gracias, Javier. Seguimos aquí en Tren Nocturno, acompañados de María Luz Durán, licenciada en Turismo y Hotelería. María Luz, había quedado pendiente una inquietud de Gaby antes del... Sí. ¿Qué es lo que le preguntaba Gaby? Sí, digamos, esto casi tiene que ver, incluso podríamos hacer una comparación con el amor, Julito, porque digamos, ¿cómo hacemos para mantener el patrimonio vivo? ¿Sí? Digamos, sin fosilizarlo ni banalizarlo. Me gustó la asociación. Bueno, el patrimonio necesita estímulos como todos, recursos económicos, también oportunidades, relaciones para los artistas, oportunidades, pero fundamentalmente el patrimonio no debe ser tomado como un objeto económico. Siempre que se desarrolla una industria cultural hay que tener en cuenta los valores, con qué aplicarla el plan que se está pensando para ese elemento, decimos nosotros, dentro de lo que se considera patrimonial, y respetar por sobre todas las cosas que es un patrimonio de la comunidad, que la comunidad tiene todo el poder con respecto a ese patrimonio, y respetar las decisiones y los valores que hacen que los impactos realmente no lo modifiquen, fosilicen o alteren y modifiquen. Me gustaría hacer hincapié en las medidas para salvaguardar este patrimonio. Tenemos un correo de Gabriela de San Telmo que nos pregunta qué medidas podría mencionarnos para salvaguardar el patrimonio. Mira, la medida, por ejemplo, que yo apliqué en mi proyecto es la transmisión, o sea, transmitirla a otros artistas para que la repliquen, para que no termine con el artista, que la creó. Estamos hablando, cuando hablamos de este tipo de patrimonio que es más que nada contemporáneo, de vanguardia y regional, no hablamos de un patrimonio mundial nunca en este tema, porque el patrimonio mundial tiene otras características y otro método
protección, hablamos de un seguimiento histórico de ese Podríamos patrimonio hablar en un rato material, del tema particular de la Casa de Victoria Ocampo. como quieras. En este caso, para mí la mejor herramienta fue la transmisión en este caso, 26 discípulos que van a conocer, replicar y generar más obras con estas técnicas que están aprendiendo. Y por otro lado, quería también destacar el tema de las industrias culturales, que es algo que es muy positivo para los artistas y también para los elementos culturales, pero siempre y cuando también se respete, ¿no es cierto?, los valores que provienen de ese elemento cultural y no se lo tome como un simple objeto de comercialización. Sí, y vos, digamos, te formaste en una cátedra que busca de alguna manera esto que mencionás, que es una alianza entre la conservación, podríamos decir, y el desarrollo, pero que no siempre es fácil, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo puede lograrse un turismo cultural que sea sostenible cuando a veces, digamos, prima la explotación por sobre la conservación? Bueno, por sobre todas las cosas con políticas de Estado, ¿no es cierto? Si podemos hablar de muchísimos casos de explotación de recursos, si hablamos de recursos culturales o de paisajes culturales o de zonas que ya son patrimonio de la humanidad, tanto tangible como intangible, digamos, las políticas de Estado son fundamentales para regular, digamos, al empresario turístico que siempre está pensando en el beneficio y hacerlo entender y comprender que realmente si destrozamos ese patrimonio, si lo modificamos, también el recurso económico se termina. Lógico. ¿Qué antigüedad tiene esta cátedra? ¿Cuánto hace que se formó? 10 años. Ya 10 años, mira vos. Sí. Bueno, ¿ves? Eso es algo que la gente no tiene noción. Una cátedra de turismo cultural no saben que existe. En realidad la gente que estamos en turismo y o en cultura, sí la conocemos, es muy muy conocida, y hay muchas cátedras de turismo cultural que enseñan esta orientación, patrimonio, turismo y cultura en el mundo, y también hay una interrelación muy muy importante entre ellas, con trabajos de investigación, con workshop, con análisis, es un grupo SINTAC de interrelación y de análisis de investigación. ¿Cómo es esto de la idea del ser intangible? Porque en realidad lo artístico lo asocio a todo lo contrario, a lo tangible en realidad. Y no, en realidad, por ejemplo, si yo te digo el tango, Sí. la danza, por ejemplo, te digo el tango como el fado, como te digo cualquier expresión cultural intangible que ya es patrimonio de la humanidad. El baile es intangible. Después tenemos los elementos que hacen al tango, como los zapatos, la industria cultural de los zapatos, el bandoneón, la vestimenta, las diferentes canciones, los diferentes estilos de orquesta, las milongas. Hay un montón de elementos, ¿sí? Pero en realidad hay un componente muy importante intangible, por eso se lo declara patrimonio intangible de la humanidad, y es un patrimonio argentino. Y Uruguay, perdón. Sí. Perdón, Río Platense. Perdón. Salvemos los papeles. Claro, siempre somos, ¿viste? Nosotros somos primeros. No. Es compartido, es una declaración compartida. No sé. Y, digamos, todo esto que estamos hablando gira en torno a la gestión cultural, a la gestión cultural pública también, y al concepto de política cultural. ¿Cómo ves a nuestro país en este sentido? ¿Te parece que es un tema que lo piensan solo los especialistas, los que están en el tema, que hay un grado de conciencia social y conciencia también gubernamental en torno a estos valores? ¿O es solo una cosa de los especialistas? No, yo creo que cada vez hay más conciencia de la población. Yo creo que cada vez la gente participa más. Sí. Y se interesa más, se interesa por el valor que tienen esas expresiones culturales, y no es solo un tema de especialistas o de políticos o de gestión cultural.
Vamos a ir a un corte muy breve, pero me gustaría cuando volvamos que hablemos un poco de los gestores culturales, en realidad, de los agentes culturales. De algún modo dije gestores, ese fue una asociación que no encaja muy bien precisamente, porque no son gestores. Sí, hay gestores culturales y hay una carrera de gestión cultural. Pero la gente se lo puede considerar un gestor cultural. Sí, sí. Ah, ¿se lo considera un gestor cultural? Sí. Pensé por, de hecho, hay una carrera, por lo que había leído que... Hay carreras y posgrados en gestión cultural. Ajá. Sí. Y en lo que habíamos leído de que había una pregunta que me la hizo un oyente, un conocido, ¿no? Que me decía si son promotores o productores. Por lo que había leído, son más promotores que productores, de algún modo, eso que quede claro. En realidad, yo creo que en general la gente que está en cultura tiene mucho respeto por las expresiones culturales, y lo que hace es, a lo mejor tiene más capacidad de gestión, tiene más capacidad de conseguir un fondo para avalar un proyecto, y el artista está concentrado en la producción de su obra. Uh-huh. Entonces necesita de gente que conozca de arte, que conozca de cultura y que arme estos proyectos y que se los acerque. Esa es la tarea del gestor. Estoy reiterativo porque en realidad lo fundamental pasa por el gestor en todo esto, no hay ninguna duda. Sí, a veces el mismo artista es su propio gestor, depende de las capacidades y las oportunidades que tiene cada uno. Muchas veces en la Argentina el artista es su propio gestor porque no es fácil la vida del artista para conseguir oportunidades. Justamente de esto se trata el proyecto Discípulos, ¿no? Que bueno, después de la tanda te cuento. Lo dejamos pendiente y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Burt Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM, Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Tickets, please. Tickets. Gracias, Javier. Seguimos aquí en Tren Nocturno acompañados de María Luz Durán.
Nuestro teléfono 4899-1623. Recién al cerrar el bloque, habíamos dicho que te gustaría hablar de discípulos, porque en realidad es un proyecto que ¿quién debería hacerlo? ¿A quién le correspondería tenerlo en cuenta? Bueno, Discípulos del Patrimonio Intangible Sí. en el Distrito de las Artes es un proyecto aprobado por la Ley de Mecenazgo de Protección a la Cultura, de Promoción a la Cultura. Yo presenté el proyecto en mecenazgo, fue aprobado y después de ser aprobado conseguí el mecenas, que es quien realmente avaló el proyecto económicamente para que pueda ser realizado, ¿no? Es un proyecto, la verdad, bastante grande para lo que es mecenazgo, para lo que es sociedad civil, ¿no? Para lo que es una persona, porque digamos, abarca 5 artistas, que no es poco. La verdad que cuando pensé en 5 artistas sabía que era mucho y realmente lo es. Pero la verdad que yo también con este proyecto quiero transmitir que si un gestor cultural, un pequeño fondo de mecenazgo y 5 artistas y 26 discípulos pudimos llevar a cabo toda esta movida, que hace 6 meses que estamos trabajando, con más razón las políticas públicas deben orientarse a este tipo de proyectos de protección y realizarlos ellos, ¿no? Se tendría otras dimensiones. Si yo puedo juntar 26 discípulos, ellos yo creo que lo podría multiplicar por 1000. Y la verdad es que es importante. Gaby, vos recién estabas hablando de que te interesaba el tema de cómo se logra un Claro, porque digamos, cómo lograste, digamos, el mecenazgo tiene que ver con un programa de la nación o de la ciudad, digamos, ¿cómo lograste que sea reconocido y apoyado este proyecto? Sí, no es el primer proyecto que presento y lo gano. Este proyecto yo conocía un poco las bases, que cualquier persona que quiera presentar un proyecto que sea interesante puede. Es un mecenazgo únicamente. La ley de mecenazgo funciona en la ciudad de Buenos Aires. Es una lástima porque la verdad que la Argentina es rica en patrimonio cultural intangible y la verdad que debería tener oportunidad la gente de todas las provincias de poder presentar un proyecto y proteger su patrimonio, ¿no? Se está pensando desde ya están discutiendo la ley de mecenazgo nacional. Pensábamos que iba a salir en el 2018 para poder también extender discípulos de patrimonio intangible a todo el país, pero todavía no se logró. Es muy sencillo, el procedimiento es muy sencillo. ¿Por qué no se logró? La verdad que no lo sé. Es un problema interno de políticas públicas. Sería muy interesante que salga esta ley y que se puedan extender los proyectos que son interesantes y también que como dije, cada provincia pueda presentar el suyo. Pero es muy fácil realmente seguir los lineamientos que están en la página web de mecenazgo, atenerse a todo lo que se pide, presentar toda la documentación. La documentación es mucha, hay que tomarse mucho tiempo, es casi un año de preparación del proyecto para que realmente cumpla con todas las condiciones. Se presentan muchos proyectos, he escuchado que no cumplen estrictamente con las condiciones y son rechazados aunque las ideas sean buenas. Entonces cuando uno tiene una buena idea, lo mejor es protegerla tomándose el tiempo necesario para cumplir con todas las condiciones. Y después esperar. Yo esperé, la verdad que tuve mucha suerte. Mi proyecto también fue declarado de interés cultural de la ciudad y tuve mucha suerte, salió enseguida también conseguí el mecenas. Y quiero destacarlo que estuve apoyada en la búsqueda del mecenas por Cecilia Poyat, que es funcionaria del Distrito de las Artes, que ella ayuda a todos los artistas indistintamente a conseguir los mecenas, o sea, hace de interlocutora entre las empresas que hacen mecenazgo y los artistas que estamos buscando un fondo, ¿no? Y fui muy apoyada por ella y ella me ayudó a buscar tan rápidamente el mecenas. Así que yo presenté en abril el proyecto, que es la época en cuanto se presentan los proyectos, y en julio ya tenía el OK y en diciembre ya tenía el mecenas, así que en enero comenzamos con el proyecto. Cuando te pregunté hace un rato sobre el patrimonio intangible y de algún modo lo relacioné
pensando en que el arte justamente está en las antípodas de lo intangible. Lo hice en función de un correo que nos había llegado, que no quiero dejar de mencionarlo, de Marcela Vicente López, que dice cómo explicaría que se hable de patrimonio intangible referido al arte. Y de algún modo dice que la palabra intangible no es menospreciativo desde el vamos. No, la verdad que no. La verdad que Es lo que dice Marcela. intangible es el arte, porque el arte que se expresa, digamos, en forma material no tiene solo esa materialidad, sino Correcto. que tiene todo lo que el artista es y todo lo que el artista construyó durante toda su época de formación. A mí me gustaría pensar un poco la cuestión de la educación, ¿no? De la importancia, digamos, de la educación. ¿Qué rol juega la educación en el reconocimiento, el respeto, la preservación y la valorización de ese patrimonio? Y la educación juega un rol fundamental siempre. Digamos que la mayoría de las problemáticas que puede tener una comunidad es por no estar educada. Y realmente la educación en la protección del patrimonio es todo. Tendrían que, yo incorporaría materias o temas dentro de las currículas que hablen de la importancia del patrimonio, que lo hagan conocer, porque si no se conoce, o sea, si los chicos no lo conocen, si las personas no lo conocen, no se lo apropian. Y acá la importancia lo más importante para generar identidad es que las personas se apropian de su patrimonio, del patrimonio que tienen en su barrio, en su región. ¿Sí? En su provincia, luego de su país. ¿Cuáles son los retos más importantes con los que se enfrenta la gestión cultural actualmente? Y la gestión cultural siempre tiene todo lo que tiene que ver con la cultura, tiene un problema de conseguir fondos económicos para desarrollar los proyectos. Por eso la ley de mecenazgo y otros programas que hay dentro de la ciudad y de la nación también son muy bienvenidos y son muy apreciados. Sí, digamos, vos ya lo mencionaste de alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo se vincula esta cuestión de la gestión cultural con el territorio y la comunidad? El proyecto que vos planteaste de discípulos tiene que ver con la boca, digamos, del Riachuelo, de Barracas, que es toda la zona del Distrito de las Artes. Es una experiencia que podría ser replicada a su vez en... Sí, yo tomé esta región. En realidad tenemos, voy a nombrar a los artistas que participan. Bien. Marino Santamaría, que es una artista de Barracas. Alicia Díaz Rinaldi, que la verdad es una artista vive en Barracas, pero la verdad que yo creo que es una artista argentina y es del mundo por la trayectoria y el alcance que tiene. Carlos Toledo es un artista que tiene su taller en San Telmo, así que también es parte digamos, del Distrito de las Artes. Carlos Pelela está en La Boca, tiene su taller en La Boca, no es originario de La Boca, pero él está completamente arraigado y representa muy bien la cultura del barrio, es un personaje activo en el barrio. Mariana Capurro, que ha estado desarrollando su carrera, en realidad la hizo en Inglaterra, es argentina, vino acá en el 2001, está en el barrio de Barracas, pero trabaja en La Boca, o sea, es una artista de todos estos barrios. También considero que es una artista internacional porque ya está relacionada con las culturas de otros lugares. Volviendo al tema del turismo cultural, ¿no? Que también es una opción de desarrollo local, podríamos decir. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos positivos y negativos del turismo cultural? Los aspectos positivos son, digamos, lo económico que genera, el trabajo que genera en los locales cuando, digamos, el proyecto y el desarrollo del turismo cultural está enfocado en las personas que viven en la zona donde se desarrolla ese turismo, ¿no? Las problemáticas justamente surgen ahí cuando los ingresos no son repartidos equitativamente y se los queda a todos un operador que ni siquiera es de la zona. Entonces no genera beneficio, digamos, a los locales, a la zona donde se desarrolla. Y después, del otro punto de vista, desde el ecológico, genera muchísimos impactos negativos cuando el turismo no es responsable, o sea, cuando no se advierte al turista, no se lo comunica,
todo puede generar impacto, desde un papelito que se tira, desde una no apreciación de lo que se está visitando, genera aspectos positivos y negativos. Eso es parte de lo que estudian los investigadores del turismo cultural, los impactos que genera en las comunidades. Gaby, ¿qué nos vas a hacer escuchar ahora? Sí, mira, vamos a seguir con Lisandro Aristimuño. En este caso, con el plástico de tu perfume, Julito. Un gesto se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume. Déjame caer otra Se abren las ventanas dentro de mi casa nueva, donde corta el brillo de la noche desde tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentada por el resto de mi vida? Cuando la novela se descargue de todo, estaré subiendo la escalera, envuelta en la nostalgia de tu perfume. Volveré a caer otra vez. Otra vez. Volveré a caer otra vez. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. Gracias. Seguimos aquí, Javier, en Tren Nocturno, en el 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com, acompañados de María Luz Durán, licenciada en Turismo y Hotelería. Sigamos hablando, María Luz, del proyecto. ¿Se pueden ver trabajos de los discípulos? Sí, el día 28 de junio a las 17 horas están todos invitados al espacio de Lesama Arte, donde realizaremos la vernissage de la muestra de discípulos. Todos los discípulos expondrán sus trabajos, también los artistas. Vamos a estar explicando el proyecto, hablando con el público, vamos a compartir los trabajos y nos juntamos todos ese día para realizar la muestra en el espacio Lesama Arte, Avenida Martín García 346 en Capital. Los esperamos, queremos que conozcan el trabajo. ¿Está frente al Parque Lesama? Está frente al Parque Lesama, sí. También daremos una conferencia el día 27, también de 17 a 19, en la Usina del Arte. Bien. Así que también los esperamos, es con entrada previa, hay que ir a buscar la entrada.
¿Es un proyecto que digamos que está cerrado o va a haber una nueva convocatoria, digamos, a discípulos? ¿Cómo El está? proyecto, como fue planteado, con 6 meses de capacitación, se ha cumplido, se cumplió con lo que se prometió ahora con la conferencia y con la muestra. Se va a cerrar esta etapa del proyecto porque digamos que se termina lo que se prometió a mecenazgo. Y mi ilusión es poder pedir la continuación del proyecto para seguir replicando, capacitando y no necesariamente en esta región. Puede ser en otra zona, pero bueno, como mecenazgo solo de capital, tiene que ser en Cava. Hace un ratito mencionamos el tema, obviamente, turismo cultural y de turismo cultural responsable. Cuando hablamos de buenas prácticas turísticas, ¿no es cierto? ¿Podés darnos ejemplos, algún ejemplo de gestión local que sea un ejemplo de buena práctica de gestión? Te voy a dar un ejemplo lejano, un ejemplo que no lo experimenté por mí misma, pero que, por ejemplo, tiene que ver con la Ruta de la Seda, que también fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta práctica que se da en la zona de Sanurubur son 2 ciudades que se unieron con una ruta turística. La producción de la seda se estaba terminando, es una producción con una técnica artesanal milenaria, y se generó esta ruta turística y se fomentó el interés turístico. Al declararse Patrimonio de la Humanidad siempre genera interés turístico y comienzan a ir los turistas a ese punto que hasta ese momento era desconocido, y bueno, el desarrollo de las industrias culturales floreció y se pusieron muchos locales en esta ruta que vendían seda, se estimuló la producción de la seda, y un punto muy importante para mí que es que la formación se incorporó en los colegios primarios y secundarios enseñando la técnica de cómo producir seda. Así que se convirtió en una industria cultural muy importante. Vayamos a los agentes culturales. ¿Hay distintos tipos de agentes? La verdad que dependiendo del elemento que elijan. Exacto. Si es un patrimonio, sí, por supuesto, sí. Sí. ¿Y estos agentes están interrelacionados unos con otros? ¿Hay una especie de cofradía, digamos? Bueno, no sé si cofradía, pero digamos que... O por lo menos que se reconozcan. Sí, hay agentes que se reconocen. Ya te digo, una carrera donde tienen actualizaciones y los agentes sí se reconocen, no sé si todos, pero bueno. Los que trabajamos en zonas, sí. Si tuviéramos que definir la función de un agente, ¿a dónde apuntaríamos? Y cada uno, digamos, cuando uno es independiente, lo enfoca a sus necesidades y a lo que uno cree. Mi enfoque siempre es la protección del patrimonio y el desarrollo digamos, del arte contemporáneo, que es lo que a mí me interesa. Perdón, Gaby, tenemos un correo de Cristina Caballito que nos preguntaba anteriormente si el agente cultural sería como un productor. Y depende de cómo definamos las tareas del productor. Yo creo que puede ser, en algún aspecto puede ser la tarea del productor, en armar, digamos, lo necesario para que el artista pueda desarrollar una muestra o relacionarlo con alguna con espacios de interés, y en ese aspecto puede ser parecida a la tarea de un productor. Estabas por decir algo, Gaby. Sí, digamos, pensaba en esto que mencionaba ella inicialmente, ¿no es cierto? Y siguiendo con esta idea de los gestores culturales, un gestor puede provenir tanto del Estado, del ámbito privado, de la sociedad civil, pero siempre su interés va a estar en lo público. No necesariamente, lo público, ¿desde qué punto de vista? ¿Lo decís por el objeto del patrimonio inmaterial, claro, o del objeto artístico? Y a veces el objeto artístico es privado, porque si bien pertenece... O del interés de la comunidad, ¿no? El interés de la comunidad, pero digamos que la obra, la construcción es independiente y privada del artista. ¿Hay un marco legislativo para todo esto?
Si hablamos de a nivel mundial, claro, el marco legislativo es la UNESCO, que a través de su convención 2003 baja las pautas a las políticas públicas para que se comprometan y gestionen la protección del patrimonio, salvaguarda. ¿Cómo pueden participar concretamente las comunidades en la planificación y la aplicación de medidas tendientes a la salvaguardia y el turismo sostenible? Bueno, siempre la recomendación es consultar a la comunidad ante cualquier gestión que se hace con respecto al patrimonio, tanto material como inmaterial. Siempre la comunidad tiene que ser consultada porque es quien conoce mejor el patrimonio y quien se apropia de él. Sí, y en eso ¿cómo estamos? Porque yo me acuerdo, Julito, cuando convocamos al arquitecto Marcelo Magadán justamente a hablar de patrimonio, digamos que se quejaba bastante de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires con respecto al patrimonio y de la conservación. Digamos, ¿vos cómo pensás que está la cuestión del patrimonio inmaterial? Digamos, ¿se dice o se proclama más de lo que se hace o se hace efectivamente? Bueno, en realidad en toda la ciudad no sé cómo lo gestionan, la verdad que excede mis conocimientos. Sí, en el Distrito de las Artes existe, justamente se lo crea para ayudar, fomentar las industrias culturales, fomentar que los artistas se instalen en el Distrito de las Artes. Un taller que se instala en el Distrito de las Artes, una galería, tiene determinados beneficios económicos, como puede ser la exención de la ABL, la exención de ingresos brutos. O sea, eso en lo que es mantener un taller tiene una importancia muy grande. Se lo convoca cuando se hace una planificación a nivel local, se lo convoca a participar. Generalmente somos muy convocados. Por ejemplo, con el proyecto de discípulos fui apoyada para conseguir el mecenas. Ahora me están también apoyando muchísimo y quiero agradecer a la gente del espacio Les Ama Arte que a través de conocernos los artistas, me ofrecieron el lugar y me están apoyando y ayudando a generar esta muestra que es muy grande, muy importante, y estamos la verdad muy contentos y en sintonía todo el tiempo con las acciones que estamos realizando. ¿Qué país latinoamericano podrías mencionar que te interese la actitud del Estado en cuanto a todo lo que es su participación, el papel de ellos en todo lo que hace a patrimonio? Bueno, voy a mencionar a Brasil porque en realidad conozco a través de la cátedra a la gente de Brasil y ellos son vanguardia en el tema de la protección del patrimonio inmaterial. Sí, están siempre hace rato un paso adelante de nuestro. ¿Y con respecto a Europa? Bueno, Europa tiene un desarrollo del mecenazgo impresionante y los artistas siempre están avalados por algún mecenas. No, a lo mejor no tanto ahora porque estuvieron viviendo una crisis importante algunos determinados países, pero la verdad que los espacios culturales y los planes que hay para los artistas son muy importantes. Estuve hace pocos días en Valencia con maestros falleros y la verdad estuve en las naves que tienen para construir las fallas y la verdad que realmente ellos todos los años tienen asegurado su trabajo que comienza ahora para presentarlo en marzo a través de los municipios, de los ayuntamientos, ¿no? Y vos seguís inspirando con estas preguntas, porque ahora yo lo que quiero preguntar es si considerás, digamos, ¿qué país sería, digamos, un modelo? Yo tengo que pensar, o vos querés sugerir, o reconoces como modelo en este tipo de gestión. No, yo creo que no puedo mencionar un país. Sabemos que, bueno, que también un país tiene que tener recursos económicos como para, digamos, dejar una parte para la cultura, utilizar recursos para la cultura, pero por sobre todas las cosas tiene que tomar conciencia de lo importante que es la cultura dentro de sus prioridades. No quiero mencionar un país específicamente, sí quiero las recomendaciones más importantes las tiene UNESCO con respecto a esto y creo que de todos los países, la Argentina es un país que es un país parte y
que ha avalado la convención y ha generado muchas políticas públicas dentro de los recursos que tiene, pero bueno, creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo para estar, para darle oportunidades a los artistas por sobre todas las cosas, ¿no? Y en esto el programa de Patrimonio Vivo en el que participé con UNESCO surge también como la idea y la necesidad de, acá lo avaló la Embajada de Japón cuando perdió todo su patrimonio material, se dio cuenta que realmente lo que tenía que apoyar y salvaguardar era su patrimonio inmaterial. Fontana Rosa dijo que no, la cultura nos encontrará unidos o brutos. Son las dos posibilidades que tenemos de reaccionar ante todo lo que hoy escuchamos de nuestra invitada en este programa. O podríamos decir unidos o abandonados, ¿no? Y la si unión te gusta hace la más, fuerza siempre en todo ámbito. Pero eso no lo hubiera dicho así Fontana Pero eso Rosa, lo digo no, yo. él lo hubiera dicho brutos. Gaby, ¿qué tenemos la semana que viene? Mira, Julito, el próximo jueves 28 de junio a las 21 horas vamos a conversar sobre los medios y la sociedad, junto a Pablo Bukowski, profesor del Departamento de Estudios en Comunicación de la Universidad de Northwestern y cofundador director del Centro de Estudios de Medios y Sociedad en Argentina. No se lo pierdan, suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o a nuestra fanpage en Facebook Tren Nocturno Radio y Cultura para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por haber estado con nosotros, María Luz Durán. Gracias a ustedes por invitarme y en representación de los artistas también, muchas gracias. Al contrario, un placer haberte tenido acá y que nos hayas enseñado y desasnado de lo que es toda esta gestión que se está llevando a cabo. Bueno, muchas gracias. Da para que sigan instruyéndose, leyendo acerca del tema porque hay mucho más por saber. Contás con nosotros para seguir divulgando. Gracias. Estuvo con nosotros María Luz Durán, licenciada en Turismo y Hotelería. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gaby, ¿qué es lo que estás queriendo insinuar con señalar a Javier Landó? A Javier Landó, nuestro operador, y bueno, a decirles que se queden ahí, porque ahora se viene... ¿Quién viene? No mires para otro lado, Julito. Upa, entonces cedemos el lugar y con ello seguimos la programación del día de hoy. Javier, muchas gracias por la operación técnica. Muchas gracias a Gaby por acompañarme. Muchas gracias de nuevo, María Luz. Gracias. Buenas noches. Hasta el próximo lunes. Chau.